está grabando. Ahorita paso a compartir pantalla, ¿ok? Bien, vamos a hacer el ejercicio que me pasaron que envió el ingeniero. Normalmente no hay modelos de exámenes lastimosamente porque no solía tomar exámenes, creo, o nadie nunca logró sacarle foto al modelo. Lo único que recuerdo yo de un examen de hace 4 años, cuando tenía un amigo en la materia, fue que lo principal que metía era divergencia rotacional y... ¿cómo se llaman estas cosas? Son tres: divergencia rotacional, gradiente, y obviamente metiendo esas cosas también metía un ejercicio de producto cruz, si no me equivoco, producto punto. Bueno, en parte. Entonces, vamos a ver eso bien. Lo que es teorema de Stokes y teorema de la divergencia, ya tengo videos hechos sobre eso, bien. Tampoco es que hayan muchos ejercicios variados, digamos, para hacer. Yo voy a buscar cuál es el... Creo que tengo hasta 3 videos explicando el mismo ejercicio porque no hay más. Bueno, no hay mucho más donde sacar. Se los voy a buscar y se los paso. Ahorita no vamos a centrar más que nada en lo que yo recuerdo que entra, que es divergencia rotacional, eso, y análisis y derivada direccional, específicamente, que es el ejercicio que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, empecemos. Encuentre la derivada direccional de esa función en un punto concreto en la dirección del vector tanto, ¿no? En realidad, ese ejercicio como tal ya nos está dando todos los datos que necesitamos nosotros. Bien, el uno me refiero, ¿ok? El número uno. Para realizar la derivada direccional, ¿ok? Hay dos fórmulas, ¿ok? Me dice que la derivada direccional en una dirección v de una función x sub 0, y sub 0, evaluada en un punto cualquiera, se define como el límite cuando la variación tiende a cero. Creo que no había línea ahí. Es el concepto del límite, pero un poco cambiado, ¿no? Es en ese punto evaluar más la variación multiplicado la componente en x la, de la dirección. Luego sería y sub 0 más h por la componente en y de la variación menos la función evaluada en ese punto específico. Todo eso partido entre h, ¿no? El concepto de derivada de toda la vida. Vamos a hacerlo mediante esta forma porque hay otra usando derivadas direccionales, perdón, usando el operador nabla y el vector, el operador nabla. Bien, y creo que se usaba la divergencia en este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio para tenerlo ya hecho. Paso a explicar lo que es gradiente, divergencia rotacional, y una vez que sepamos eso, volvemos a hacer este mismo ejercicio, pero ya con la fórmula que es un poco más directa ya. No sé si el doctor le va a exigir hacerlo de ambas maneras. Creo que antes había pasado. Para asegurarnos, lo vamos a hacer así ya. De todas formas, ¿cómo tienen que proceder? Esta es mi función, bien, creo que eso es obvio, ¿no? Esa es f de x y, bien. Este es el punto donde yo voy a evaluar la función. ¿Ok? O sea, estos valores son x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Cómo va a cambiar aquí añadiendo una dimensión más? Simplemente es que aquí z sub 0 y aquí le añado coma z sub 0 más hb2. Bien, abajo lo voy a escribir. Y esta dirección de acá, bien, estas componentes, esto sería v1 y este sería v2. Bien, de esa manera yo ubico las componentes de este ejercicio. Igual tengo otro en el que no da la dirección porque a veces la ejercicio no me da la dirección como tal, me da un ángulo, bien. Si da tiempo lo repasamos, si no, de nuevo, no lo tengo explicado en un video, pero lo más difícil de este ejercicio suele ser la dirección. A veces no me la da así de cómoda porque ya me lo está dando la dirección
en forma vectorial, que es como la necesito, porque yo necesito las componentes vectoriales de la dirección. Bien. Si me lo diera de otra manera, con un ángulo, con un radio, etcétera, yo tendría que descomponer en componentes cartesianos. Ya lo tengo, así que no lo debo hacer, ¿no? Vamos a ver, pero si da tiempo de explicar un poco más ese detalle. Ok, ¿cómo reemplazo esto entonces? La derivada direccional de una función x sub 0, y sub 0, z sub 0 va a ser el límite. La función evaluada en esos puntos, ¿no? Por ahora vamos a escribirlo así. X sub 0, ¿cuánto vale x sub 0? 2 más h por b1, ¿cuánto vale b1? Esto es una i, ¿no? Eh, bueno, a ver, igual hace mucho que no tenemos, ni han tenido clases ni han tenido auxiliaturas, porque no han tenido clases, pero para que se acuerden, ¿no? Esta notación, ¿no? Yo puedo definir un vector a, ¿ok? En sus componentes i más menos j más menos k, ¿no? Sombrerito. ¿Ok? Es decir, IJK solamente me está indicando cuál es la I, cuál es la J, cuál es la K, ¿no? Y el número que está al lado, pues las unidades a las que se desplazan, ¿no? O el valor que tiene en cada una de las coordenadas. ¿Ok? Para que, o, bueno, para los que no sabían o quizás habían olvidado, no es nada más que eso. Bien, yo puedo escribir un vector así, 4 menos 5 7, ¿no? De esa manera, yo entendiendo que esto es la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, si es que el ejercicio me habla de que estoy en un plano cartesiano, pues yo lo puedo ubicar así. El tema es que esta notación también se usa para puntos, ¿no? Si yo coloco así, eso es un punto, no es un vector. Tengo que indicar yo con flechita para ahora sí eso es un vector, ¿no? Por eso es que en el tema de vectores es más usada la notación esta de aquí, la que me indica las bases. Yo puedo decir, en lugar de escribir así, decir que esto es 4 en I, menos 5 en J, más 7 en K. Es lo mismo, ¿bien? Pero usando las bases unitarias se llaman estas, porque esta I vale 1. Esta I solita es 1 en I, esta J solita es 1 en J y esta K solita es 1 en K. Bueno, aquí es I, entonces pertenece a las componentes en X, entonces esto es en X justamente H por 1, no lo o sea, bueno, por 1, coma, Y que vale 1, más H por V2, ahora, un momento, alguien quiere entrar. Ahora, un detalle, ¿no? Justamente, y aquí la importancia de conocer esto es la notación esta de IJK. No tiene componente en J, esto tiene I menos 2K, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en J vale 0, porque no está, ¿no? Pero lo correcto sería describir eso como J0. Es decir, este vector de aquí, la forma más correcta de escribirlo sería decir que esto vale I más 0 en J menos 2K. Entonces aquí ya se ve que esto es B1, esto es B2 y esto es B3, ¿no? B3, las B son solamente los números. Esto es 1, esto es 0 y esto es menos 2, ¿no? El número con su signo. Entonces, ¿cuánto vale en J? 0. En Z sub 0 vale 3 más H por, bueno, B3 sería que es menos 2. Aquí ya no me va a dar espacio, parece. Sobre H, ¿no? Y aquí restaría colocar la función evaluada en ese punto, ¿no? La función evaluada en el punto 2, 1, 3. Hacerlo acá abajo. Ahora sí reemplazo ya la función con estos puntos de aquí, ¿no? ¿Cómo me quedaría?
voy a hacer una siguiente línea porque para hacerlo por paso, ¿no? Esto sería 2 más h en x, digamos. Esto sería 1 más h, 0 por h va a ser 0, esto va a quedar en 1, o sea, en y vale 1. Y acá vale 3 menos 2h. Menos la función evaluada en los puntos 2, 1, 3 partido entre h. Todo esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora sí, la función es 2 por x, pero ¿cuánto vale x? 2 más h cuadrado. Más 3 por y, pero ¿cuánto vale y? 1 al cuadrado. Más z al cuadrado, pero ¿cuánto vale z? 3 menos 2h al cuadrado. Menos la función evaluada en esos puntos, ¿no? Sin las h y sin nada. Eso va a ser 2 por 2 al cuadrado más 3 por 1 al cuadrado más z, que es 3 al cuadrado. Todo eso partido entre h. Nuevamente alguien quiere entrar. Entonces, ¿cuánto vale eso? Esto va a ser 2 por 4 más 2h, va, ¿cómo es? 4h, ¿no? Más h cuadrado, más 1 al cuadrado, esto va a ser 3, más 9, menos 6h, más 4h cuadrado. Acá cuánto queda. Otra vez. Esto va a ser 2 al, esto va a ser 4 por 2, 8 más 3 más 9. ¿Cuánto va a ser esto? Esto va a ser 4 por 2, 8. Más 4 por 2, 8h. Más 2h cuadrado más 3. Más 9 menos 6h más 4h al cuadrado menos 8, 9, 10, 11 más 9, 20. ¿Cuánto va a quedar esto? Primero las h cuadrado, ¿no? H cuadrado más h cuadrado, 6h cuadrado menos 6h más 8h más 2h, 8, 9 más 3 es 11. ¿Cómo es? Va, 12 más 8, 20. Esto es más 20 menos 20, ¿no? Cuando h tiende a 0 de, aquí es más 20 menos 20, se van a cancelar. ¿Alguien está grabando? Yo estoy grabando. Pero si alguien más quiere grabar igual no hay ningún problema, ¿no? Ya... depende de ustedes. Esto queda 6h cuadrado más 2h sobre h.
es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Por 2 6 por 2 12 era acá, ¿no? 3 por el doble del primero por el segundo. Esto es 3 por 2 6. El doble es 12. Más cuadrado del segundo, ¿no? Esto sí es 4h cuadrado. Aquí 2 cuadrado del primero más el doble, 2 por 1 2, el doble es 4, más cuadrado del segundo, ¿no? Que es h cuadrado, después se multiplicó por 2, ok. Creo que así está mejor. Esto queda aquí menos 6, no, esto es menos 12. 8h menos 12h, esto es menos 4, ¿no? 4h y las estos sí se eliminaban, ¿no? Entre sí. 9, 3 y 8 y acá quedaban 9, 3 y 8. ¿Hay forma de salvar este límite? Sería la pregunta. Vamos a ver. Porque si yo evalúo esto a 0, todo esto se va a ir. Bueno, no, a ver. Esto yo puedo dividirlo, ¿no? Entre esos dos. Esto sería 6h más 2, ¿no? Y si evalúo h a 0, ¿cuánto queda esto? Sería igual menos 4. 2 menos 4. Ah, perdón, acá no, sí, menos 4. Gracias. Menos 4h. Esta h va a dividir a los dos, no va a quedar 6h más menos 4, perdón. 6h menos 4, evalúo el límite, ya lo estoy haciendo un poco directo, pero es para que me entren en la hoja. Aquí deberían seguir diciendo límite hasta que se aplique el límite. Cuando h es 0, pues la 6 se elimina, me va a quedar menos 4. Es lo mismo que cálculo 1 en límites, ¿no? Mm, Vamos a comprobar esto cuando hagamos en un momento, ¿no? Cuando avancemos gradientes, rotacional y todo esto. El... perdón, se me va. Con otra fórmula, ¿bien? Sobre todo porque para hacer este otro ejercicio, el número 2, encuentra la dirección desde el puerto DA, que es la máxima rapidez de incremento de la función esta de aquí. Esta sí es obligatoriamente tendría que hacerlo yo con la otra, ¿no? La otra función que me permita hallarlo, ¿no? Pero aplicando límites se puede, ¿no? De esta manera. En el caso de que el doctor les vaya a exigir de una manera específica, ¿no? Ahora sí pasemos a lo que yo entiendo que es la parte más importante del examen, las preguntas principales que va a ser lo que tenga que ver con producto cruz, producto punto, operador nabla, gradiente rotacional y etcétera, ¿bien? Primero hay que hablar del operador nabla en realidad, ¿ya? Es un poco raro que en su avance lo dejan el operador nabla de último, ¿bien? ¿Ok? El operador nabla. Que creo que ya hablé de él, porque no hay mucho más, lastimosamente, en la materia, al menos la manera en la que lo va el doctor es como que es directo a esto, no es mucho más. Pero bueno, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? El operador nabla es este símbolo, bien, este de aquí, que es un vector, ¿ok? Es un vector. ¿Qué forma tiene este vector? Tiene la siguiente forma. Tiene como componentes las derivadas parciales de cada uno de los ejes cartesianos. Hay operador nabla para otros tipos de notaciones, por ejemplo la polar o la cilíndrica hay, pero
No nos vamos a meter a eso. Eso es cosa mucho más avanzada. ¿Qué forma tendría este vector? Va a tener la derivada parcial de lo que sea en x, la derivada parcial de lo que sea en y, la derivada parcial de lo que sea en z, y si hubiesen más dimensiones, pues seguiría aumentando, ¿no? Si es un vector en 2 dimensiones, muere aquí, ¿no? Si es un vector en 3 dimensiones, pues muere acá, ¿no? Entonces, bueno, en el peor de los casos va a ser eso de ahí, ¿no? Ese es el operador Nabla, ¿bien? ¿Para qué, qué me indica, ¿no? ¿O de qué me habla? Yo lo uso cuando yo quiero analizar cómo varía cómo está variando una función respecto a un punto específico. En realidad, en específico esta me da la variación de una función, si se dan cuenta, es la derivada parcial en cada punto. Ya luego, sin embargo, yo aplicando los conceptos de escalar, rotación de gradiente, me va a indicar en el caso del gradiente cómo está cambiando una función escalar, porque el gradiente solamente se aplica a funciones escalares, a medida que yo me muevo a través de ese campo. Por ejemplo, para que me entiendan, ¿qué pasa si uno, a ver, va a sonar un poco redundante, pero si vos estás en una montaña y te das cuenta que te estás alejando del suelo, ¿qué quiere decir? O que te estás alejando, digamos, que estás ascendiendo, ¿no? Obviamente es porque estás subiendo, ¿no? Un poco tonto el ejemplo quizás. Pero el gradiente, en la operación del gradiente lo que me dice es hacia dónde tengo que moverme justamente para yo subir, ¿no? Si yo quiero subir, hacia dónde tengo que moverme, esa dirección me la va a dar el operador, el gradiente, ¿ya? El gradiente de un campo escalar. No existe gradiente de un campo vectorial, ¿ok? ¿Qué es un campo escalar? Un campo de números, solamente de números. Por ejemplo, la temperatura. Yo la temperatura no hay necesidad de que yo diga hacen 50 grados o bueno, en un campo, digamos, si yo quiero poner temperaturas, no digo hay 50 grados en la posición, eh, bueno, ¿qué se podría decir? O sea, un campo escalar es un campo que está formado por valores escalares que no tienen ni dirección ni sentido. Yo no digo hacen 50 grados hacia arriba, ¿no? Tampoco digo hacen 50 grados hacia abajo o hacen 50 grados, 50 grados centígrados hacia la derecha. Yo digo, en este punto, no me importa si ese punto está orientado hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, hay 50 grados, ¿no? ¿De qué me sirve decirte 50 grados centígrados al norte? ¿No? Entonces, esos son campos escalares, campos que solamente están denotados por un valor numérico, ¿no? En cambio, los vectoriales, como lo puede ser el viento, porque ahí sí, si yo te hablo del viento, te tengo que decir, como lo dicen en las noticias, hay 50 kilómetros por hora hacia el norte, hacia el sur, hacia el noroeste. Porque ahí la dirección y el sentido sí tienen un valor, ¿no? Tienen una importancia al momento de definir ese valor. ¿Ya? Bueno, fórmulas, ¿no? Que lo que quieren, lo que necesitan, lo que les emocionan son las fórmulas. El gradiente, que se puede escribir de esta manera, al menos que yo sepa es la única, se define como la derivada parcial respecto de x. Obviamente esto de una función escalar, ¿no? La función escalar f de xy si quiero, ¿no? El gradiente va a ser evaluarla en x esa función, ¿no? Y esto, pero el escalar me devuelve un campo vector, el gradiente me devuelve un campo vectorial. Entonces esta componente es en y. Si yo la evalúo la misma función, pero ahora en y, la función como tal me va a devolver la componente en j y la derivada parcial de la función con respecto de z me devuelve un valor en k. El gradiente de un campo escalar me devuelve un campo vectorial. ¿Ok? Ejemplos, ¿no? Un ejemplo básico que por aquí tengo, a ver. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo que yo tengo la función xy igual
x por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, por ejemplo, esta función, y yo digo, hállame el gradiente de esta función escalar, es un, en algún, digamos, esto es un ejercicio rápido, ¿no? Pero yo debería indicar que esto es una función escalar, ¿no? Pero bueno, lo es, ¿ok? ¿Cómo sería, no? Entonces, bueno, yo aplico el gradiente a esa función, que es de dos dimensiones. ¿Cómo va a ser, no? La derivada parcial en x de la función x por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, más la derivada parcial respecto a y de la misma función, ¿no? Por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado. No hay componente en z en esta función, así que no tengo por qué evaluar en z. Si yo derivo esto respecto a x, ¿qué me va a dar, no? Fíjense que aquí yo tengo la derivada de el producto de una función, ¿no? Yo debería tener a mano mi tablita de derivadas, que ni siquiera yo la tengo, vamos a ver si la tengo por aquí. De esa función no me acuerdo, pero es por si hay otras funciones que no... No hay. De función por función sería la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Exacto, ¿no? No sé si hay otros ejercicios más adelante que tengan derivadas que no me acuerde. De esta me acuerdo, ¿no? Creo que todo el mundo se acuerda de esto. Bueno, como decía el compañero, ¿no? Derivada de la primera, que sería uno por la segunda sin derivar, me quedaría menos x cuadrado menos y cuadrado, más si no me equivoco, ¿no? La primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de esta función que era la misma función por la derivada de su exponente, ¿no? ¿Cuál es la derivada del exponente aquí? Menos 2x. Estoy derivando respecto de x, por lo tanto y es constante. Entonces esto queda así por la propia función, ¿no? Ok, esa es la derivada respecto a x. Más la derivada respecto a y, ¿cuánto va a ser? Si derivo respecto a y, todo lo que no sea y es constante. Entonces para mí x es constante, lo único que tengo aquí es la derivada de e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Entonces, x es constante por la derivada del exponente, x es constante, entonces esto va a ser 0 para mí, esto va a ser menos 2y por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado. Ah, ojo, cuidado, ¿no? Esto es la componente en i y esto es la componente en j. Aquí me estoy olvidando de colocarlo y si no colocan eso, pues ya fue. Esto va a quedar e a la menos x cuadrado menos y cuadrado. Más por menos va a ser menos 2x cuadrado por e elevado a la menos x cuadrado menos y cuadrado. Todo esto en i más menos 2xy. En últimas instancias el signo igual lo puedo sacar acá afuera. 2xy por e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Y me quedaría eh, bueno, este campo escalar un poco extravagante, ¿no? Pero es el resultado. Ok, recuerden, componente en i y componente en j bien separados, ¿no? Ok. Esto es el gradiente, bien, simplemente aplicar este concepto. Sí o sí les tiene que dar una función y decirles que hay en el gradiente. Lo único que necesitan para aplicar esto es una función. Bien, no necesitan un punto, no necesitan nada de eso, es una función y ya. Que sea escalar, ¿no? No me acuerdo si fue el ingeniero, el doctor o el ingeniero Rosales que en una pregunta trampa hacía, hálleme el gradiente de la siguiente función y te mostraba una función vectorial. Y pues la respuesta era cero, ¿no? O no existe gradiente en una función escalar, perdón, vectorial. ¿Qué más tenemos?
tenemos el gradiente, también podemos hablar de la divergencia. Si no me equivoco, creo que va en ese orden. La divergencia se aplica a campos vectoriales. No existe divergencia de un campo escalar, ¿bien? Y si yo estoy analizando la divergencia y resulta que en ese punto es la divergencia da cero, es porque ahí estoy en presencia de un punto, no estoy en presencia de un campo vectorial, no, ahí hay un punto. Quizás estoy analizando para un punto. No quizás, lo más seguro es que están analizando para un punto. No existe divergencia de campos escalares. Bien. Em, la divergencia, no quiero tampoco, bueno, no es que este video lo vaya a ver un doctor en física, espero, pero entendamos la divergencia como lo mismo del gradiente, pero para campos escalares, ¿bien? También me va a indicar de qué manera está cambiando un campo vectorial o hacia dónde tengo que moverme yo para que el cambio que yo realice al moverme a través de ese campo sea el máximo posible. ¿Ok? Porque hay muchas direcciones dentro de un campo vectorial en el que, bueno, digamos que mi campo vectorial varía de esa manera. Las líneas no están por nada. He intentado hacerlo así para que se entienda que los vectores más grandes son los que representan un mayor cambio y los vectores más pequeños son donde cambia poco. Ahora, si yo pregunto hacia dónde tengo que moverme para que yo tenga la mayor cantidad de cambio en mi movimiento, obviamente es hacia allá, ¿no? Porque lo estoy viendo. Estoy viendo que ese es el vector más grande. Pero ¿qué pasa si en vez de darte así vectores, yo te doy el campo de manera como ecuación? ¿Cómo sabes vos hacia dónde moverte? Aplica la divergencia. Bien, esa es la idea. Y la divergencia me va a decir hacia dónde me muevo para yo obtener el máximo cambio posible. Eh, ok, ¿cómo defino yo la divergencia? La divergencia de un campo vectorial f de xy está dada por la siguiente ecuación. Es la derivada parcial respecto de x de la función vectorial pero su valor en x más la derivada parcial respecto de y de esa función su componente en y más la derivada parcial respecto de z de la función componente en z. He ahí la diferencia, ¿no? Antes yo estaba con un campo escalar. Este campo escalar yo no lo puedo yo, el campo escalar fxy no lo puedo yo dividir en componentes, ¿no? Porque no tiene componentes, es un punto, ¿no? O sea, tiene valores en x e y, pero no está referido a vectores unitarios, ¿no? O sea, no tiene componente en y, no tiene componente en j, no tiene componente en k, ¿no? Son puntos. En cambio, el campo vectorial sí tiene una componente en X, tiene una componente en Y, tiene una componente en Z que están referidos a los vectores unitarios de las bases X y Z y JK. ¿Ok? Esa es la diferencia, ya que no se chipen, digamos. Aquí es la misma función evaluada para las tres variables. Aquí es la componente en X evaluada para X, la componente en Y evaluada para Y, la componente en Z evaluada para Z. ¿Ya? Igual hagamos un pequeño ejemplo para que se entienda. Ah, ¿de verdad tengo que hacer esto? ¿Lo voy a hacer? Ah, ya que lo hago. Divergencia de la siguiente función. Bueno, si yo digo que la función f de xy, que bueno, es de dos, no es de tres dimensiones, es la siguiente. O sea, el campo que yo voy a definir está definido de la siguiente manera. Tiene una componente en x que tiene este valor. 1 más x cuadrado más y cuadrado
más z cuadrado, y esa es su componente en y, más y 1 más x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, más z 1 más x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado. Y j k. Me dice alguien la divergencia de esa función. Ok. ¿Qué va a ser igual? Es la componente, la derivada respecto a x de quién? De la componente en x de la función. O sea, solamente de la componente. Ahí está. Eh, más la derivada parcial respecto de y de esta función, ¿no? Bueno, de esta componente. Más la derivada parcial respecto de z de la componente en z, ¿no? Fíjense que aquí ya desaparecen los IJK porque la divergencia me devuelve un campo escalar. Bien, me devuelve un número, un simple y llano número. Bien, sin nada de componentes vectoriales ni nada. ¿Ok? Si ese número es positivo, quiere decir que, y bueno, por si acaso, ¿no? Esta función que estoy definiendo aquí es una función que lo que hace es describirme esto de acá, bien. Aquí como o sea, es como una subida que hay acá. Y aquí hay un sumidero, bien. O sea, por aquí la función es plana, pero en este punto empieza a caer y en este otro punto empieza a subir. Si el número es positivo, quiere decir que yo estoy creciendo, ¿no? Que yo estoy, bueno, eso, ¿no? Creciendo, números positivos hacia arriba. Si la divergencia me da negativa, quiere decir que yo estoy bajando, ¿no? Incluso en este punto, aunque no lo parezca, de un campo vectorial va a haber, ¿ok? Eh, bueno, si es hacia allá que me está indicando el mayor cambio, va a ser grande este vector aquí. Por ejemplo, aquí va a ir hacia atrás muy pequeño. Puede, bueno, podría ser, ¿no? El punto es que eso, ¿no? Que entiendan eso. Si es positivo estoy subiendo o estoy creciendo, si es negativo estoy decreciendo, ¿no? Ahora, estos dos son puntos máximos, ¿no? Ojo, ¿no? Aquí va a haber un mínimo, aquí va a haber un máximo, pero son dos puntos de gran cambio, ¿no? Antes de llegar a este punto en específico, yo estoy bajando mucho, ¿no? O bajando a la máxima velocidad, si quieren, no sé si este es un campo de velocidades. Y antes de llegar a este punto, aquí va a haber un vector que me va a decir que estoy subiendo mucho. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Cuánto va a valer la divergencia exactamente en ese punto mínimo, por ejemplo? O en este punto máximo. ¿Cuánto va a valer? Porque aquí estos son los puntos máximos, bueno, máximo y mínimo. No puedo decrecer más de aquí y no puedo crecer más que aquí. Entonces, ¿cuánto me va a dar la divergencia? Cero. Porque existe un punto donde yo ya no puedo crecer más ni puedo decrecer más, ¿no? Es un punto para empezar. Ya de aquí ya no hay un vector. Aquí hay un punto. Y la divergencia en un punto es cero. Entonces, una divergencia igual a cero me podría indicar que yo estoy en un sumidero, que se le llama cuando es un mínimo, o en un máximo, ¿no? Sumidero o fuente. Esto se le dice sumidero, esto se llama fuente. Estas derivadas, se las voy a dar que ustedes las hagan, es derivar, ¿ok? Cálculo 1, ¿bien? Aquí me voy a tardar mucho haciéndolo, pero la idea es esta, ¿no? El concepto es este y la fórmula, ¿no? O la ecuación, si quieren, es esa. Se aplica de esa manera. Luego de hacer los cálculos, pues ya va a ser un tema de práctica de ustedes. ¿Ya? Por último, pero no menos importante, el rotacional.
El rotacional, ¿qué información me va a dar a mí? El rotacional me va a decir, me va a indicar si yo estoy girando, por eso se llama rotacional, ¿no? Se aplica a campos vectoriales, ¿sí? Bien. Lo que me dice, por ejemplo, ¿no? ¿Conocen lo que es una peonza? Esa herramienta que, pues, gira, ¿no? Me permite medir, creo que en la albañilería lo usan en construcción para medir, ¿cómo se llama esto? Niveles, ¿no? Para ver si está recto o no. Bueno, gira, ¿no es verdad? Eh, no, creo que no es un ejemplo muy claro. Los tornados, creo que es más obvio. Los tornados. ¿Dónde los tornados tienen o dónde creen ustedes que giran más rápidamente un tornado? ¿Dónde está, digamos, su máximo, ¿no? Obviamente, por lo que conocemos nosotros y podemos intuir, rápidamente me pueden decir está en el centro, ¿no? O a más cerca del centro, más rápido es el viento, ¿no? En el centro, más lento es a los costados, más rápido es al medio, ¿no? Si no me equivoco, porque creo que hay eso de el ojo del huracán, que ahí no hay viento, pero bueno, eso es un tema un poco más. Eh, si yo tengo un campo, por ejemplo, que está girando, yo tengo varios vectores, ¿no? Así por afuera. Si yo aplico rotacional, esto me va a devolver otro campo vectorial, bien, con estos valores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me devuelve el rotacional si yo lo aplico a un campo que está girando? Me dice en cada punto con eh, qué fuerza ejerce sobre ese punto este movimiento, ¿no? Es un poco difícil de explicar porque esto es muy específico para campos que giran, ¿no? Entonces tienen que intentar imaginarse ustedes cuando baten el azúcar, ¿no? De su taza de té y se echan azúcar y ustedes giran el té, ¿no? Eso crea un remolino y ese remolino va hacia abajo. Ahora, claro, ese no es un mal ejemplo porque no es que si giran a otro lado va a ir hacia arriba el té, ¿no? Ya, mucha teoría. Al menos que se entienda esto. Un campo que gira en, en cada punto, ¿con qué fuerza está ejerciendo en ese punto? Ya, para que quede más general. Obviamente podría ser una fuerza hacia arriba o una fuerza hacia abajo. Eso depende de hacia dónde gira el campo, ¿no? Bueno, es que explicaciones teóricas y demostrativas, tampoco es que haya tenido mucho tiempo para preparar yo una clase magistral, pero bueno, rotacional, 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 ¿qué fórmulas tiene? Se aplica a campos vectoriales. El rotacional de un campo vectorial se define como, qué cosa más fea, la derivada parcial en x de la componente en y más la derivada parcial en y de la componente en x, y esto es la componente en y más la derivada parcial en z de la componente en x de la función menos la derivada parcial de x de la componente en z de la función, y esa es su componente en j, más menos, aquí hay un menos, y hay un, sí, la derivada parcial de y respecto de x, más la derivada parcial de x de la función, de la componente en y de la función, y esta es su componente en k. Eso, ¿no? Como fórmula es así. Bien, la voy a revisar. Esto es z
parcial de z respecto de y, parcial de y respecto de z. Vaya, estoy ciego. Parcial de x, parcial de z respecto de x, parcial de x respecto de z, parcial de y respecto de x, parcial de x respecto de y. Para campos vectoriales, ¿no? Nuevamente, soy muy repetitivo con eso, pero que se acuerden, ¿no? Cuándo, qué se aplica para qué operaciones para qué tipo de campo. La única que es para escalares es el gradiente. Las otras dos son siempre para vectoriales. Esta me devuelve un escalar, pero esta se aplica a vectores y devuelve vectores. Bien, se aplica a un campo vectorial y me devuelve un vector. Nuevamente, el ejemplo lo voy a dejar planteado, ¿no? Y el cálculo se van a encargar ustedes. Creo que aquí les dejé, pero el resultado, no, ¿no? Les voy a dejar el resultado para que eh, vean si lo hicieron bien, ¿no? Esto les tiene que salir ya. 3 más x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo eso partido entre 1 más x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado. Bien. Ahí tareita de ustedes resolverlo. Lo mismo aquí ya para pasar a otros ejercicios o resolver el que teníamos antes ya aplicando estas otras definiciones. Es aplicar derivadas, ¿no? Pues es cálculo 1. A ver, si yo tengo la función, esta tiene valores en x y z, bien. Tiene la siguiente forma. Menos y sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado en y más x sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado en j más 0 en k. No se dejen engañar, no porque sea 0 en k no va a existir componentes de este vector en k, ¿oh? Cuidado. Fíjense, para empezar, la componente en k de este vector está definido por las componentes x e y de la función. Y las derivadas parciales y x e y también. Aquí no hay z, pero define un valor en z, ¿no? Entonces, ese detalle, no se vayan directo a aquí es 0, entonces va a ser 0. No, no siempre pasa. Lo mismo, ¿no? Tienen que aplicar cómo reemplazan fórmulas, ¿no? Esta es la componente, esto es f de x, esto es f de y esto es f de z, ¿no? ¿Qué les tiene que salir aquí una vez que los resuelvan? Perdón, es rotacional es esto. No, rotacional de esa función les tiene que dar 0 en i, 0 en j, z, 1 más x cuadrado más y cuadrado y eso elevado al cuadrado en k. Bien, ustedes lo resuelven. Pero bueno, quizás aprenderse tantas fórmulas estaba difícil, ¿no? Bueno, son 3 fórmulas, pero a ver. Por eso es que yo recurro a mi tan querido operador Nabla. ¿Qué me permite ese operador? Me permite definir esas funciones que yo ya definí de una manera más sencilla. Igual voy a tener que llegar a estas fórmulas, pero en lugar de memorizarlas de manera, bueno, por memoria, yo puedo definirlas como operaciones que yo puedo resolver y así obtener las ecuaciones. Yo de verdad que lo encuentro más fácil en lugar de memorizar esto, aprenderse las operaciones que voy a mostrar ahorita con el operador Nabla y con la función. ¿Bien? En vez de estar aprendiendo de manera por memoria, ¿no? Bueno, el gradiente, que la forma la tienen en su hoja respectiva, yo la puedo definir también como
la multiplicación del operador nabla con la función que voy a evaluar. Es más, podría hasta comprobarlo, eso si quieren, un poco rápido. ¿Multiplicado qué cosa? Una función. Ahora, esto es un vector multiplicado a un escalar, ¿no? Porque esta función es escalar. ¿Cómo se hacía yo la multiplicación de un vector con un escalar? De f, ¿no? Es un vector, tiene que mantener su propiedad de vector, entonces va a ser así, punto y coma, la componente eh, punto coma, la componente z de la función. Y es lo mismo que lo que tengo aquí, ¿no? Bueno, aquí lo hice bien IJK, aquí lo separé por comas, pero ya les indiqué que es lo mismo, ¿no? IJK, o por comitas, ¿no? Aquí lo he hecho así. Ahí está, ¿no? Si saben multiplicar un vector con un escalar, deberían acordarse del gradiente. Esta operación es la multiplicación del gradiente por la función. La divergencia de un campo escalar es lo mismo que decir el producto punto, por eso es que aquí lo hago con asterisco la multiplicación y el producto punto es el producto entre dos vectores, es ese de ahí. Lo mismo que antes, ¿no? Aunque esta operación es un poco más larga, porque ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que, si quiero demostrar esto, ¿no? Escribir mis dos vectores por la función que tiene un valor en x, la función que tiene un valor en y la función que tiene un valor en z. Si operan esto bien, pueden hacerlo o pueden confiar en mí. No, o sea, confíen en las matemáticas. Esto va a existir, ¿no? Producto, esto era esto por esto, esto por esto y esto por esto, luego esto por esto y esto por esto y esto por esto y luego esto por esto, esto por esto y esto por esto acá, ¿no? Aquí sí quizás vale más la pena, no ni tanto memoria, porque ¿qué me dice el producto punto para empezar de dos vectores? Lo que ya indiqué antes, ¿no? Lo que está escrito allá atrás, que esto es igual a la componente en x del primer vector. ¿Cuál es el primer vector? Esto. Por la componente en x del segundo vector. ¿Cuál es la componente en x del segundo vector? Esto, ¿no? De paso repasamos producto punto. Eh, Más, ¿no? La componente en y del segundo vector por la componente del primer vector, perdón, por la componente en y del segundo vector más la componente en z del primer vector más la componente en y del segundo vector. Aplico producto punto y obtengo la misma ecuación que tenía acá. Por último, el rotacional. Si esto es la multiplicación, este es el producto punto, esto es el producto cruz entre dos vectores. ¿Ok? Ahora aquí es donde este sí yo les digo que es más sencillo aprenderlo así. Bueno, si quieren aprender por memoria. Porque yo puedo aplicarlo así, ¿no? Por fórmula y hallar esto. O yo puedo aplicar producto cruz. Hay muchas maneras de aplicar Hay tres maneras que creo que se aprenden para resolver producto cruz, ¿no? La matriz extendida, el método de Sarrus y no me acuerdo cuál era el otro. A mí siempre me ha gustado el del determinante. ¿Ya? Para mí siempre ha sido el más cómodo. Coloco el primer vector, bueno, aquí coloco las bases, ¿no? El primer vector son las bases. En realidad esto nomás está ¿cómo se diría? Por señalización, ¿no? Es decir, no forma parte del determinante, perdón. Bueno, ¿qué sí forma parte del determinante? Las componentes del primer vector y las componentes del segundo vector, ¿no? ¿Cómo se resolvía esto, no? Aquí ustedes ya hacen directo, porque si yo ahorita me pongo a hacerlo por, por teoría, o sea, a resolver eso, voy a que terminar con esta misma fórmula, ¿no? Pero yo
las recuerdo más rápido cuando aplico el determinante. Si ustedes se la pueden memorizar esta, vayan, ¿no? Háganlo. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Respecto a los gradientes, al rotacional, la divergencia y el operador Naula. Tienen estas maneras de resolver. ¿Ok? Tienen igual para practicar ahí dos ejercicios que ya les dejé ahí. Comprobar si se cumplen, que se tiene que cumplir. Entonces, ya conozco el producto punto y el operador Naula. Ahora puedo aplicar la segunda definición de de las derivadas direccionales. Bien, ya no voy a aplicar el límite porque ya vi que no es, o bueno, van a ver que no es necesario. Otra vez derivadas direccionales. Sino que yo puedo decir que la derivada direccional en una dirección v de una función xy es el, la multiplicación del gradiente, la multiplicación del producto Naula por la función. Multiplicado esto de aquí la dirección en b. ¿Ok? Así como que más sencillo, ¿no? Eh, Creo que este era el chiste. Las derivadas direccionales aplican el gradiente, el teorema de Stokes aplica, el teorema de la divergencia aplica la divergencia y el teorema de Stokes aplica el rotacional. Va más o menos por ahí el chiste. Bueno, hagamos el ejercicio, a ver, pero ahora con el mismo ejercicio de antes, pero aplicando gradiente, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Necesito lo de siempre, ¿no? Necesito la función, necesito unos puntos de evaluar y necesito una dirección. Lo tengo todo, solo que en vez de estar haciendo límites y el desmadre, vamos a hacer aplicando esto de aquí arriba. Si es en z no importa, igual la función se amplía a z y el gradiente tendría tres componentes, ¿no? Okay, esto lo tengo que evaluar yo en qué punto. Dice en 2, 1, 3. Entonces esto va a ser la derivada parcial respecto de x de la función. ¿Qué función tengo? 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado. Pero de nuevo, estas evaluadas ya en el punto que yo estoy definiendo. Se va a hacer 2 evaluado en no podemos hacerlo paso por paso, o sea, hagámoslo paso por paso. 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado. Eso es su componente en y, ¿no? No, bueno, que esto es, me devuelve un número, ¿no? Más la derivada parcial respecto de y de 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado más la derivada parcial respecto de z de 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado. Y una vez que yo opere eso, lo voy a multiplicar por la dirección, que es y. Esto es producto punto. O sea, esto es el gradiente, producto punto, la dirección. La dirección es 1 en i más 0 en j porque el gradiente me devuelve un vector, ¿no? Quizás aquí yo me estoy chipando un poco. Sí, el gradiente, claro, me devuelve un vector, por eso la operación es vectorial. Y j k menos 2 en k. Ok, ahora sí.
calculo, ¿no? ¿Cuánto va a valer esto en X? Parcial de X, ¿no? Más rápido, ¿no? Si se, o sea, todo esto quizá me tardo yo por escribirlo y explicarlo, pero aquí se ve lo rápido que es. Y y Z son constantes, son mi única variable es la que tiene X. ¿Cuánto es la derivada de esto? Esto es 4X, ¿no? Más 6Y más 2Z. Producto punto y más 0J menos 2K. Coma, aquí y aquí de paso le pasamos producto punto, ¿no? Coma el producto punto. Esto multiplica la componente en X por la componente en X. Esto va a ser 4X en la dirección, o sea, esto es 1, ¿no? En la dirección Y. Esto va a ser 0, ¿no? Para hacerlo lo más correcto posible, esto va a ser 0 en J. Más 2 por menos 2, esto va a ser menos 4Z en la dirección K. ¿Qué sería lo último? Reemplazar los puntos. Esto es 4 por 2 en I, 0 en J, menos 4 por 3 en K. Esto es 8. El producto punto que me devuelve, ¿no? Perdón. Me devuelve un escalar, ¿no? El producto punto me devuelve un escalar, el producto cruz me devuelve un vector. O sea, esta operación ya desaparecen las I y las J. Me quedo o sea, con los valores X y Z, ¿no? X, bueno, aquí no hay Y porque es 0, perfecto. Por 2, 8, más 0, menos 12. ¿Cuánto da esto? Menos 4. Menos 4, ¿no? Siempre se tiene que cumplir esto, ¿no? Recomendación, siempre apliquen mejor, o sea, lo mejor es aplicar esta definición, ¿no? Es mucho más rápido. Este ejercicio lo deberían poder hacer en 5 minutos, a más tardar. ¿Qué se podría complicar de aquí? Que esta función sea más compleja. Que le meta un logaritmo, que le meta un exponencial, que le meta dentro una raíz. Pero eso ya va a depender de qué tan hábiles sean ustedes en cálculo, ¿no? Qué tanto se acuerden de cálculo. Porque el tema nuevo es la fórmula, ¿no? Ya la fórmula ya las conocen, ya saben qué valor reemplazar en qué puntos, etcétera. ¿No es verdad? Entonces, esa sería la complicación. Veamos, encuentre la dirección desde el punto que dé la máxima rapidez de incremento de la función tanto. ¿Qué es eso? ¿No? Leamos qué dice. Encuentra la dirección desde el puerto punto, no sé, bueno, es un punto 110 que dé la máxima rapidez de incremento de la función esa que me presenta ahí, ¿no? La máxima rapidez de incremento. La función yo entiendo porque no tiene componentes IJK, que es una función escalar, ¿no? Perfecto, porque si yo quiero conocer la máxima rapidez de incremento de una escalar, ¿qué aplico? El gradiente, ¿sí o no? Si es la máxima rapidez de incremento de una función vectorial, ¿qué aplico? La divergencia, ¿bien? De nuevo, aquí no veo ni que la función esté con la flechita arriba para decirme si es una función vectorial, ni está definido en valores IJK. Yo voy a asumir que esto es una función escalar. ¿Ok? Bueno, está entre paréntesis esto, así que quizás aquí es I y esto es J, pero en K va de 0. No, es un escalar. Máxima rapidez de incremento. ¿Qué es eso? Si es escalar, gradiente. Entonces vamos a aplicar el gradiente de esa función. ¿Cómo se aplica el gradiente de esa función? Es la multiplicación del operador nabla por la función. Es decir, la parcial de x de esta función, que bueno, no va a quedar de otra que más la parcial en y de la propia función
más la parcial en z de la propia función, ¿no? Recomendación mía, aunque el doctor se enoje, si les pone algo así, un valiente va a tener que preguntarle si esa función es escalar o vectorial. Él va a asumir que ustedes deberían saber identificarla, pero es que a veces se olvida, creo, incluso de poner la anotación aquí de la flecha o poner aquí JK. Bien, ¿qué quieren que le haga? Yo, un valiente va a tener que preguntarle en caso de que les toque algo así, ¿no? Que lo más seguro es que les toque, honestamente, un ejercicio como este de acá. Me arriesgo, me arriesgo. Ahí tenemos al valiente. No, en serio, no es lo mejor que pueden hacer, aunque los mire feo y los trate, al final les va a decir, es vectorial, es obvio, ¿no? No es tan obvio aquí, ya, si es que lo fuera, pero bueno. Necesita tener esto o necesita tener esto, ¿ya? Pero bueno, repito, yo no doy el examen, lo siento. Bueno, operar, ¿no? Hagámoslo para que al menos tengan esto hecho. Respecto de x, esto vamos a ver. Aquí hay x, porque son dos términos, ¿no? Son dos términos elevados al cuadrado, entonces tengo dos. Aquí hay x, ¿no? Entonces voy a tener que... es más, aquí no me queda otra que desarrollar esto, porque necesito la x solita, ¿no? Lo bueno es que aquí y y z, esto es una constante para mí, la constante va a ser cero, entonces yo solamente debería evaluar la función respecto de x de, y voy a hacerlo ya, x cuadrado más 6xy más 9 y cuadrado más, y esto sí lo voy a escribir así ya, 2y menos z al cuadrado más la parcial de y, que esa va a ser la fea porque tengo que desarrollar estas dos. No sería, ¿no? Cuadrado del primero más el doble producto del primero, 6xy más cuadrado del segundo, 9y cuadrado más cuadrado del primero, 4y cuadrado menos 4yz más cuadrado del segundo, z cuadrado. Más parcial respecto de z, aquí sí puedo hacer lo mismo que antes, ¿no? Sé que esto no lo tengo que desarrollar porque va a desaparecer, como mis esperanzas de graduarme. Pero aquí sí, ¿no? Aquí sí me conviene desarrollar porque aquí veo z. Entonces, bueno, no me va a dar aquí, ¿no? Es que era aquí debajo ya. Esto sería 4y cuadrado menos 4yz más z cuadrado, ¿no? Que debería ir ahí. Un poco larguito. No creo que sea tan... Los ejercicios del doctor nunca son tan largos. Esto debe ser una, una función vectorial para que yo pueda evaluar en i y j de manera separada. O i y k, no sé. Pero es que ese es el problema, ¿no? Debería indicarme. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, aquí no, como digo, este término tiene i y z, no tiene x, así que para mí esto va a ser 0, ¿no? La derivada de x cuadrado es 2x. Esto va a ser más 6y, ¿no? Porque 6y constante, derivo de x es 1 y esto igual es 0, ¿no? Más, respecto de y, esto va a ser 0, esto va a ser 6x más 9 por 2, 18y más 8y, debía haberlo sumado antes, no importa, menos 4z, ¿no? Porque y la derivo queda 1 y esto sí se hace 0. Más, todo esto se va a hacer 0, 4y cuadrado se hace 0, eh, esto va a ser menos aquí, menos 4 por 2, 8, va, por 2, ni que esto es z,
4y, ¿no? Más 2 veces z, dos, 6, 2 y 6 son 8, 8x, 6y más 18y, 18y más 18y es 26, 26 más 6 es 32, 32 menos 4 es 28, positivo. Si me equivoco en cálculos me avisan ya, porque yo soy ciudad de teoría de campos, no de cálculo. Y menos 4z más 2z menos 2z, ¿no? No hay más z. Este es el resultado, no, tengo un punto yo donde evaluarlo, entonces reemplazo ese punto. 8 por 1 más 28 por 1 menos 2 por 0. 28 más 8 es 36. ¿Ok? Así sería. Siempre que les pida máxima rapidez, directamente ustedes tienen que irse o a gradiente o a divergencia. ¿Ok? Si es un campo escalar, pues es gradiente. Si es un campo vectorial, es divergencia. Ya vimos derivadas direccionales, que eso es otra cosa que suele entrar a su examen. Y un montón de temas más que no han visto, que no las he explicado. Pero quiere que yo lo haga. Porque ya, toda esa parte de la idea direccional súper larga, que son varias diapositivas, es resumido lo que les expliqué ya. Básicamente tienen que aplicar cualquiera de las dos fórmulas. La idea es que sepan cómo aplicarla, ¿no? Les voy a pasar el video de unos ejercicios donde no me da el vector dirección, o sea, no me da la v de manera explícita, sino que me da un ángulo y con ese ángulo tengo que definir yo una v, ¿ya? Te voy a pasar, tranquilo. Más derivadas direccionales. La regla de la cadena, estos cálculos. No, esto es un ejercicio, ¿no? Encuentra la idea direccional si f de x u es un vector universal. Hagamos este, por ejemplo. Ya, se ve bonito. ¿Qué hora son? 9:30. Porque no creo que tengan que explicarles producto punta y producto cruz, ¿no? O sí, estudiantes de teoría de campo. No, no, todos sabemos cómo sacar producto punta y producto cruz, ¿no? Cómo se suban al vector fuera de mi clase. Ay, Dios. Vamos a hacer el ejercicio ya, por favor. Ok, si f de x es esa función y u es un vector unitario dado por el ángulo pi sexto. Justamente esto que quería que vean en el video, pero ya que pillé este ejercicio del doctor, pues hagámoslo, ¿no? Quién sabe, tienen la suerte y les sale esto. La función la tengo, perfecto. Necesito un punto donde evaluarla, aquí me lo da, ¿no? Aquí está, ¿no? Una vez que yo vaya a la derivada direccional, es decir, la derivada direccional me puede devolver perfectamente una función, ¿no? Eh, ya si quiero yo conocer el valor numérico, tengo que reemplazar en un punto, ¿no? El punto no es obligatorio que me lo dé el ejercicio. Me puede pedir derivada direccional sin evaluarla en el punto, ¿no? Yo con esto y con este otro dato puedo aplicar esto de aquí y me va a quedar obviamente en componentes y jk que luego voy a tener que pasar, bueno, perdón, x y z que voy a tener que pasar a reemplazar por un punto, ¿no? Si es que el ejercicio me lo pido, ¿no? Pero bueno, aquí me lo dan el punto, 1, 2. Pero me falta la b, ¿no? Bien, vamos a hacer algo. De paso repasamos lo que también deberíamos... Perdón, pero... Pero han aprobado física 1. Así que...
no debería ser problema ubicarnos en un plano cartesiano, ¿no? Tengo el plano cartesiano x, y, para empezar a ajustar una función en x, y, lo cual gracias a Dios. Entonces, bueno. Pi sextos. ¿Cuánto es pi sextos en ángulos? No me conviene más tenerlos en ángulos sexagesimales. Entonces, ustedes pueden usar la función de la calculadora si quieren, o pueden aplicar fórmula, ¿no? ¿Cuál es la formulita? Me dice que si yo tengo un ángulo en radianes, eso se calcula en 2 sobre 2pi. Yo quiero saber en sexagesimales, que son 360 grados. ¿Qué tengo yo? Tengo en radianes, porque pi sextos es una medida en radianes, ¿no? Si ven pi, ¿ya? Y una fracción, o ven 2pi o 3pi, es un ángulo en radian. ¿Okay? Entonces quiero pasar a sexagesimal. Eso va a ser el valor en radian por 360 dividido 2pi. Si es que yo no estoy mal. Igual, para eso tenemos internet. No me pidan que me sepan todas las fórmulas. Yo no voy a dar examen. No, mentira, suerte. Bueno, hasta aquí, no sé. ¿Cuál es? No sé. Hay una tablita que. Esta ya. Esta fórmula de conversión. Sexagesimales sobre 180. Centesimales sobre 200. R sobre pi, ¿no? En nuestro caso, bueno, está bien, ¿no? Porque sobre 2 es lo mismo que decir 360 por 2, digamos. Y esto sería por 400. Una tablita más bonita que a mí me gusta usar. Bueno, esta si quieren pueden usar, ¿no? Esto está bien. Va a dar lo mismo. Ahí. Quiero grados, pues, si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Es como si yo 360 entre 2, ¿cuánto es? 180, ¿no? Sobre pi. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Y después nos digan, no es la misma la fórmula del auxiliar que la del internet, si es la misma. Bueno, nada, pi sextos por 360 dividido 2pi. Me da 30. ¿Ok? 30 grados sexagesimales. Por aquí, 30. Ahora, claro, son 30 grados. Y esta línea no es un vector, simplemente es una línea que en la que yo me apoyo para indicar que estos son 30 grados. Esto va a tender hasta infinito. ¿Cómo yo hago para definir una dirección gracias a eso? ¿Qué tiene que cumplir el vector dirección para empezar? No, en realidad no es que tenga que cumplirlo, sino que me conviene mucho que sea así. Y de aquí paso a explicar, igual que, bueno, dentro del temario se debería explicar, creo, lo que es un vector unitario. ¿Por qué se le llama vector unitario? Un vector es unitario cuando el módulo de ese vector vale 1. ¿Ok? Cuando su módulo vale 1. Por ejemplo, esto es un vector unitario. Porque si yo saco módulo de esto, ¿cuánto va a ser? 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Esto me da qué cosa? 1 al cuadrado. ¿Cuánto es? Perdón. No, esto no es esto. Ahora sí, esto es un vector unitario. ¿Por qué? Porque su módulo va a dar 1, ¿no? Esto es 0. 1 al cuadrado, esto da 1. Su módulo es 1, entonces esto es un vector unitario. Fíjense que basta con que yo aquí cambie, le ponga 0.00001 a cualquiera de estos vectores y ya deja de ser unitario. Bien. Solamente hay 3 vectores unitarios. Por eso I, J, K se conocen como las bases unitarias. Y vale esto, ¿ya? Me imagino que alguien ya se habrá dado cuenta, pero I como vector vale esto. J como vector vale esto. Y K como vector pues vale esto. O sea, son las bases unitarias. Okay. Pero aquí, volviendo a este ejercicio, yo necesito que para empezar, definir un vector con esta dirección, un vector, ya no una línea ni un ángulo, un vector que me defina esta dirección y que aparte sea unitario.
¿Cómo yo le hago para conseguir tal magia? Yo recurro al concepto, bueno, concepto se le puede llamar. Un ratito. Eh, ok, ¿qué decía yo? No? Necesito un vector que tenga componentes B1 y B2, ¿no? Porque este vector es en X y Y, ¿no? Si fuera en Z, pues añado V3. Ahora necesito esas componentes. ¿Cómo yo hallo las componentes de un vector si conozco... ¿Qué conozco de este vector? Para empezar, quiero que su módulo sea 1, ¿no? Es mi intención. Su módulo tiene que ser 1. Y tengo su ángulo respecto al eje X, vale 30. ¿No tengo acaso yo un vector en su forma polar? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok, les hago recuerdo. Un vector, entre las varias maneras que tenemos para definirlo, se puede definir de manera cartesiana o de manera polar, ¿no? De manera cartesiana es cuando la defino con componentes i, j, k, ¿no? X, y, z. De manera polar es cuando yo la defino con un radio y con un ángulo. Y tienen sus equivalencias. Si yo quiero la componente en X de este vector polar, por fórmula se define de la siguiente manera, ¿bien? Vamos a escribirlo por aquí, con el vector P, no sé. Por fórmula es así, es la componente en X es el módulo del vector por el coseno del ángulo, ¿okay? Su componente en Y, y su componente en Y es el módulo del vector por el seno del ángulo. En 3 dimensiones, la componente en Z, que es digamos bueno, sería la altura y J. ¿Cómo era la componente en Z? Un vector en 3 dimensiones. Ok, después lo reviso eso. Bueno, lo que nos importa, ¿no? En 2 dimensiones es así. ¿Cómo hago yo entonces para definir el vector v, ¿no? Siguiendo comparando aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto es el módulo de este vector, ¿no? Que está en forma polar? Es 1, porque yo quiero que sea unitario, por el coseno de qué cosa? De 30, más 1 por el seno de 30. Bien, espero que se entienda cómo es que yo hallo el vector dirección, ¿no? Me dio un ángulo, pero yo voy a definir ese ángulo, lo defino como un vector. 1 por coseno de 30. Básicamente necesito el coseno de 30. Fíjense que su calculadora al momento de usar las funciones trigonométricas está en sexagesimales, ¿no? Eh, bueno, me salió así, yo prefiero dejarlo así por temas de en i más seno de 30 es un medio. Si quieren lo ponen en decimales, yo prefiero ponerlo así porque es más exacto. Ok, pueden ustedes comprobar que si sacan módulo de esto, porque esto ya es un vector, ¿no? Con sus componentes, no veamos, ¿no? Podemos verlo igual ahorita. El cuadrado de esto va a ser 3 sobre 4 y el cuadrado de esto es 1 sobre 4, ¿no? 3 cuartos más 1 cuarto, 4 cuartos, 4 cuartos es 1, raíz de 1 es 1, ¿no? Es un vector unitario, porque su módulo de esto, sáquenlo ustedes si quieren con cálculos, va a dar 1. Listo, ya tengo un vector de dirección definido como vector, para la redundancia. Tengo una función, puedo aplicar la derivada direccional. ¿Cuál vamos a aplicar? La más cortita, no nos vengamos con ecuaciones largas y aburridas. Ya me olvidé cómo era. ¿Cómo era? Esto.
primero necesito el gradiente, ¿no? Por una cuestión de orden, si quieren, y yo les recomiendo ahorita haciendo un poquito de, viéndolo un poco, primero hay en el gradiente, ¿no? ¿Qué gradiente? Este de aquí. Primero hallemos esto. ¿Qué va a ser igual a eso? La derivada parcial de x de quién? De la función. ¿Qué función es? Esta de acá. X cubo menos 3xy más 4y cuadrado. Más la derivada parcial respecto de y de lo mismo, ¿no? De la propia función. Solo el gradiente estoy hallando, ¿eh? No estoy hallando todavía la derivada direccional. Esto va a ser 3x cuadrado menos 3y más 0 más 0 menos 3x más 8y. Ahora, esto todavía no reemplazo, ¿no? Los puntos, porque esto de aquí tengo que yo multiplicar producto punto con mi vector dirección, ¿no? Ahora sí hallo la derivada direccional de xy, que es igual a ojo, aquí de nuevo. Espero que estas fallas que estoy teniendo yo, ustedes se den cuenta y no las cometan ustedes, ¿no? Esto tiene que ser un vector. El gradiente me vuelve un vector. Entonces esto era 3x cuadrado menos 3y. Dijimos que 4 se iba. Esto de aquí es en y. Más, abro paréntesis, esto va a ser menos 3x más 8y. Y esto es en j. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está bien. Producto punto, ¿no? 3x cuadrado menos 3y en y más menos 3x más 8y j. Este vector, producto punto con mi dirección. ¿Cuál es mi dirección? Raíz de 3 medios de y más era menos, más un medio en j. Producto punto, ¿no? Va a ser, eh, bueno, bastante feito. Ya que lo haya dejado en número, que lo pienso. No lo voy a multiplicar como número, porque esto va a ser esto de aquí multiplicado por este número de acá, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, pues da eso. Por menos 3, ¿cuánto da? Aquí me queda menos 2,598 por x cuadrado, ¿no? Lo único que he hecho es que multiplicar 3, o bueno, no era negativo, ¿no? Era positivo. 3 por raíz de 3 medios, o bueno, raíz de 6. Así, menos 3y por lo mismo, ¿no? Porque es la componente en x, que es todo esto de aquí, todo este paréntesis, por la componente en x del segundo. ¿Bien? Con todo eso, eso sería 3 por, bueno, lo mismo que antes. Sí, negativo, pero no, claro. Ah, yo me doy un montón de vueltas. Menos 2,598, pero ahora por y, ¿no? En el producto punto ya no, ya se eliminan las bases cartesianas, ¿no? Ya es un número como tal. Más componente en y por componente en y. Menos 3 medios, ¿cuánto es? Menos 1,5 más 8y, esto en x. Esto va a ser más 4, 8 entre 2 va a ser 4 y reemplazo, ¿no? ¿Cuánto va a dar esto? 2,59 más, bueno, menos 1,5 da menos 1,5
menos ni qué, más 1.098 x cuadrado. Vamos a ver, menos 2.598 más 4 va a dar positivo. 4 y 2 es 6,598 en i, ¿no? Eso me pasa porque voy a hacerlo rápido. Esto es x cuadrado, esto es menos x simplemente. Y ahora aquí sí, ¿no? Menos y más va a ser más. 4 menos 2 es 2 puntos. Me va a dar 2. No, mejor la hago con calculadora. 1.402. Y. Y ahí terminaría si no fuera que el ejercicio me está diciendo esto, ¿no? Evaluar en 1 y en 2. Bueno, aquí sí lo voy a escribir para que ya se sepa que estoy evaluando la derivada direccional en 1, 2. Esto va a ser 2.598 porque la componente en x es 1 al cuadrado menos 1.5 más 2 por lo de antes, ¿no? 2.804. Si esto lo hubiese mantenido con las raíces que se podía, pues me da un resultado creo que exacto, ¿no? Ahorita más hay decimales porque perdí varios al convertir esto a decimal, pero ¿qué se le va a hacer? Menos 1.5 más 2.598. 3.902. Esa es la derivada direccional de esta función evaluada en ese punto. Más que nada se entendió esta parte, ¿no? Pasé de un vector en polar a un vector escalar. ¿Por cómo hay este vector en polar? El ángulo que me lo está dando, que el ángulo me da la dirección, ¿no? Pero yo necesito definir esa dirección con un valor en vectores. Podría ser cualquiera. Fíjense que si esto lo multiplico por 2, ¿no? Raíz de 3 más 1 también pertenece a la misma dirección. Si lo multiplico por 3, 3 entre 2. Si lo multiplico por 10, 10 entre 2 es 5, 5 raíz de 3 en i más 5 medios, perdón, más 5, ¿no? Igual pertenece a esta línea. Pero solamente hay un valor que es unitario, ¿no? Porque si ustedes sacan, ¿qué dijan primero? 5 raíz de 3 más 5, ¿no? Le sacan el módulo, les va a dar un módulo más grande. Yo me aprovecho de la propiedad de que tiene que ser unitario para ya definir que ese módulo es 1, ¿no? Ya tengo módulo y tengo vector, pues aplico eh, digamos, la conversión de polar a escalar. ¿Y cómo sería la conversión de escalar a polar, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo este valor de aquí en escalar así, ¿cómo lo transformo a polar? Bueno, aquí. Si yo tengo que Q es eh, XY, ¿no? ¿Cómo lo llevo hasta polar? Muy fácil. Voy a hallar su radio, que no es más que Pitágoras, ¿no? Siendo estos valores que conozco. Y el ángulo está dado por el arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. Y así hallo módulo o radio si quieren y ángulo. De cartesiano a polar, de polar a cartesiano. ¿Ya? Ahí ya abarcamos bastante, creo yo. ¿Qué más? ¿Qué más dejaba aquí el doctor? ¿En qué dirección la temperatura incrementa más rápido en el punto? Bueno. ¿Qué hay aquí? El gradiente de Thales. ¿Qué será eso? Nada, no es nada del otro mundo, tranquilos. Es simplemente evaluar la función con cada uno. O sea, evaluar la función es el gradiente, ¿no? Es el gradiente.
coordenadas cilíndricas. El punto 234 en coordenadas cilíndricas cartesianas es el punto 13 a la 1 medio, el 0.938. Bueno, aquí están las fórmulas, ¿no? Me refiero a esto aquí, estoy viendo esto. Unitarios cartesianos en función de unitarios cilíndricos, esto es lo que le decía de, de cómo llevar vectores unitarios. Las fórmulas como tal se las está dando aquí. Punto 234 en coordenadas cartesianas es el punto tanto en coordenadas cilíndricas. Esto sería, ¿no? O sea, en cilíndricas ustedes tienen, no, en cartesianos ustedes tienen x y z. Si lo quieren pasar a cilíndrica, ¿no? Tendrían que... ¿Enseñó todo esto en serio? El radio, que si lo necesitan, que es el z. Necesitan el seno de phi y el coseno de phi. Si conocen I y conocen R, pueden despejar seno de phi y coseno de phi, ¿no? Vectores unitarios ortogonales. Bueno, aquí el gradiente, divergencia y rotacional. Pero esto aplicado a coordenadas cilíndricas. ¿Enseñó esto? Primera vez que lo veo, ¿eh? Uf. ¿En serio enseñó eso? No te enseñaron que eso entra en el examen de coordenadas cilíndricas, el ingeniero lo vio de pasada. Claro, ese es el detalle, ¿bien? A ver, voy a detener la grabación.